sociedad eligió al presidente Javier Gerardo Milei con el mandato de emprender la reconstrucción argentina, garantizar que el dinero de los pagadores de impuestos se utilice en ellos y no en aquellos que hacen abuso de nuestros servicios públicos, que aquellos que delinquen no ingresen o sean expulsados de nuestro país, y que obtener la residencia permanente o la ciudadanía sea un trámite exigente. Constituye un paso fundamental en esa dirección. Sepan todos aquellos que quieren habitar el suelo argentino que en este país, dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada. Estamos en la columna de Derechos Humanos y la tenemos presente como siempre a Ana Paula. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. ¿Todo bien? Bien, Hermosas bien. palabras para empezar. Sí, la verdad que estamos en momentos complicados, pero no importa, no voy a robar tiempo en charlar. No hablamos nada ¿Saco de el coyuntura 30% política hoy. diciendo estas cosas? ¿Eh? ¿Saco el 30% diciendo estas cosas? Y algo sumas. Algo somos. Y si te pagan por índice de exclusión, el 100%. Claro. Bueno, Ana, ¿qué tenemos para hoy? Muy bien, bueno, así tal como lo anunció Marcelo, vamos a hablar de la reforma que está impulsando el gobierno del régimen migratorio. No sé si ustedes sabían, pero el pasado 14 de mayo, en víspera de las elecciones porteñas, porque nada es azaroso, el vocero presidencial anunció que cambiará la política migratoria y van a restringir el acceso de inmigrantes a determinados servicios públicos. Todavía no hubo un anuncio oficial, o sea, en el boletín oficial, no hubo un DNU que dijeron que iba a ser mediante DNU, pero el anuncio ya está hecho y una vez que hacen el anuncio, bueno, sabemos lo que empieza a suceder en la población, en lo que generan, en las expectativas de los que quieren y de los que no quieren también, ¿no? Entonces, lo traía porque, a ver, en principio es entender que este tipo de anuncios es violatorio de toda ley vigente, de pactos y tratados internacionales que contemplan las políticas de migración dentro del espectro de los derechos humanos que se deben garantizar. Es súper importante tener en cuenta que en nuestro país rige la ley 25.871, que se aprobó en diciembre del 2003 y se reglamentó 7 años después, o sea, recién en el 2010. Entonces, la política migratoria, o sea, no me quiero meter ahí como tanto en... hay mucho, ¿no?, para ir desarmando y viendo, pero la política migratoria, como toda ley ampliatoria de derechos, siempre costó mucho implementarse, ¿no? Veníamos de una ley, en realidad un decreto ley de la dictadura, en donde se habían puesto muy estrictos en la expulsión de los inmigrantes. Entonces, cuando asume el gobierno de Néstor Kirchner, es una de las primeras leyes que se aprueba porque se entendía que no se podía seguir adelante con esa ley de la última dictadura militar. Pero, sin embargo, se aprueba en el 2003 y recién en el 2010, con un montón de vueltas, disputas, idas y venidas, se reglamenta la ley, ¿no? Digo, como para que entendamos también el proceso de lo que implica, que no es solamente, bueno, avanzar en promulgar una ley, sino después todas las pujas y tensiones que hay. Entonces, acá yo lo tomo como una primera cuestión a remarcar, en principio, que, a ver, una de las características de los derechos humanos, supongo que esto casi todos lo sabemos, es que los derechos humanos son progresivos, es decir, que la obtención de derechos siempre avanza y amplía lo conseguido y nunca se pueden desconocer derechos conquistados. La primera cuestión por la que puede fácilmente ser debatida esta modificación que lleva adelante el gobierno de Javier Milei es porque está basado en una perspectiva regresiva de derechos migratorios, en donde se plantea una regresión, un desconocimiento de derechos vigentes, que ahora ya vamos a ir a eso, ¿no? Tal así como adelantó Marcelo, ahora vamos a ir a, bueno, ¿qué es lo que plantea? Pero, en principio esto, ¿no? Como plantear, bueno, en los derechos que tenemos, la ley vigente que tenemos, la política de derechos humanos es súper ampliatoria, no se puede volver atrás. De hecho, esto ya sucedió y la última vez que intentaron modificar las reglas migratorias fue en el año 2017, adivinen con quién a la cabeza impulsando el DNU, no solo nuestro amigo Mauricio Macri, sino que la que impulsaba el DNU era la actual ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich,
Y en ese momento hubo un fallo de la justicia que lo declaró inconstitucional por este motivo, porque lo que decía era, no se puede plantear una política migratoria que sea regresiva con los derechos conquistados, ¿no? En esta oportunidad, con estos anuncios de Manuel Adorni, se generó nuevamente un gran revuelo. Inmediatamente distintos organismos de derechos humanos advirtieron que muchos de los cambios que se anunciaron primero requieren la aprobación del Congreso, es decir, no se puede implementar por un DNU, porque todos sabemos que los decretos de necesidad de urgencia son para legislar frente a cuestiones urgentes. La política migratoria no es una cuestión urgente que tenemos que llevar adelante, es una cuestión que tiene que ser... duración. Exacto, que tiene que ser debatida, discutida, que tiene que haber planes a largo plazo, ¿no? Por otro lado, hay otros de los planteos que se llevan adelante en estos puntos que menciona Adorni, que va en contra de la normativa internacional, entonces sería violatoria de todo derecho. Y por otro lado, otras de las cosas que anuncian ya están en la legislación vigente, ¿no? Entonces, no es más que anuncio para la tribuna, Claro. ¿no? Hay algunas cuestiones que planteaban, que ahora después las vamos a repasar, que son anuncios para la tribuna, porque por algo lo dice 5 días antes de las elecciones en el Carne para gobierno el Rottweiler. Exactamente, sabiendo que muchas veces el electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es bastante xenófobo en parte de su población, entonces este tipo de anuncios, bueno, ¿no? Hace florecer todos los racismos y todos los clasismos. Totalmente, totalmente. ¿Hay datos de ciudadanos extranjeros instalados en el país? ¿Cómo se concentran y demás? La ciudad de Buenos Aires es uno de los lugares donde más se concentra, ¿no? Seguro. Ciudad de Buenos Aires y el conurbano Y Buenos Aires, bonaerense. claro. Conurbano bonaerense. Exacto. Ahí es donde hay mayor concentración. La comunidad más grande es la comunidad paraguaya. Le sigue después la comunidad boliviana, Perú y finalmente Venezuela, bueno, que esto ha acrecentado en los últimos años, ¿no? Venezuela se ha quedado mucho en la zona de Cava, Sí. digamos, un poco porque responde más a la ideología de aquellos que se escaparon, como ellos dicen, escapamos, huimos del modelo actual de Venezuela y buscando por ahí un trabajo rentable o algo más semejante a lo que ellos creen que es mejor. Sí, sí, totalmente. Sí, bueno, de hecho esto, ¿no? Como todos en el último censo nacional están esas cifras, pero también después se han hecho, hay una red muy grande de migración y derechos humanos que hace permanentemente encuestas y lleva adelante estudios, y entonces, por ejemplo, lo que menciona Raquel, Sí. eso también está... Hicimos también una hace un par de años atrás, tomamos la Universidad La UNO como modelo, porque queríamos hacer el estudio en esa universidad, porque teníamos que preparar un trabajo, y nos dio que apenitas llegaba a un 1 por 1000 la cantidad de extranjeros limítrofes, o extranjeros en general, que formaban parte del estudiantado de la universidad. Es muy mínima, no son los que más piden becas, que es justamente muy contradictorio con lo que la mayoría de estas personas plantean, que vienen y se quedan con las becas. No, justamente no son los que más becas tienen. Y disculpen, mi costumbre es romper. 3 chicos pusieron una hermosa verdulería en el Parque San Martín, justito, bueno, enfrente de una heladería muy conocida del parque. Y bueno, una de ellas es técnica bioquímica. El hermano es diseñador industrial y el otro más chico está estudiando también en la universidad. Dice, nosotros no queremos trabajar de lo que estamos recibidos porque nos tratan mal y ganamos menos que los demás. Claro. O sea, 3 personas muy formadas, que además se formaron en nuestras universidades, en nuestros institutos, no pueden disfrutar, ni nos pueden hacer disfrutar de sus logros solamente basándose en racismo y clasismo, ¿no? Primero clasismo. Exacto. Y luego racismo. Sí, totalmente. Digo, bueno, se abre, como siempre, ¿no? Como se abren muchísimas aristas para analizar
y toda la parte de la xenofobia, si bien yo al finalizar, digamos, planteo como algunas preguntas, pero también es toda una nueva columna en relación a eso, ¿no? Sí. De todo lo que genera. Sí, sí. Bueno, perdón, a ver, continúo. Digo, por otro lado, esto que decíamos, ¿no? De, bueno, ¿qué es lo que plantean estos anuncios? Estos anuncios plantean algo que claramente está pensado para un tipo de población electoral, ¿no? Con una intencionalidad, pero porque por otro lado es algo que no se va a poder llevar adelante en la legislación, más allá que sea en el Congreso, o que va a tener sus repercusiones. Entonces eso también nos lleva como a pensar que no se puede dejar de observar que este tipo de anuncios va en consonancia con las políticas migratorias que implementan las derechas a nivel internacional, ¿no? Digo, no es más que no solo pensando en quiénes son los que internamente van a estar a favor de eso y cómo le suma electoralmente, sino también de pensar, bueno, cómo Milei quiere ser esa copia de Trump, ¿no? En donde, bueno, si Trump dice hacemos un muro, expulsamos migrantes, bueno, nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Como seguir en esa línea de lo que plantea Trump, ¿no? Como un poco la copia barata, vamos a decir. Yo estaba pensando, viste que yo soy viejita. El Simulcop era un manual para hacer copias y siempre te salían feas. Es una copia de Simulcop. Tampoco que acá el original es muy lindo, ¿no? No es que Trump es, pero... El original pero es sí. poderoso. Ahí Claro, está, claro, ¿no? esa es la diferencia. Claro, Pero muy no se poderoso. copia en ser proteccionista de la economía. Y claro, exacto. Claro, no en esa todo. es pequeño detalle. Pero lo que pasa es que por eso va a cobrar. Ah. Entonces no es un no es fiel negocio. Por eso es la copia barata. Exacto. Claro, sí. Se Bueno, compra ahora con- sí me gustaría resaltar algunas cosas de las que dijo Adorni, ¿no? El vocero presidencial que anunció los cambios. Lo remarco esto porque, nuevamente, no es azaroso que haya sido Adorni, que era el candidato de la Libertad Avanza, quien haya salido a anunciar esto, ¿no? Y él en rueda de prensa señaló, y acá tomo como algunas cosas, no es que me gustaría señalarlas porque me da placer leerlo, sino porque para poder discutir esto, ¿no? Él señaló que la inmigración que recibió Argentina en el pasado, ¿no? Entonces estamos hablando de la inmigración de principios del siglo XX, era virtuosa a base de Rubios y de ojos trabajo. azules. No dice eso, pero dice, era virtuosa a base de trabajo y respeto por la ley. Y acá hago un primer parate y me pregunto si Adorni sabrá que la mayoría de los inmigrantes que llegaron a principios del siglo XX eran anarquistas y socialistas, Exacto. que no venían a que los exploten, a trabajar con la cabeza gacha, sino que por el contrario organizaron los primeros sindicatos, las revueltas sociales por el reconocimiento de los derechos laborales, ¿no? No vio tiempos de agua. No, se olvidó de ver esa serie que es tan linda, pero bueno, tal vez lo sabe y eligió no contar esa historia, no sabemos eso, pero en continuación de esto que dice, también dijo que esa inmigración aportó su parte a construir la gran potencia que supo ser Argentina, ¿no? Entonces, como a diferencia de esa inmigración virtuosa que el país recibió en el pasado, va a decir él, hoy existe una normativa que invita al caos y al abuso de vivos que lejos están de venir de forma honrada a construir un futuro de prosperidad, ¿no? Entonces acá también podemos hacer otro paréate y pensar, como veníamos hablando, como bien dice Raquel, la clara estigmatización que se hace, ¿no? De los migrantes. Bueno, ¿cuál es el migrante que quiero que venga a mi país, ¿no? Hay un tipo, no, el problema no son los inmigrantes, el problema son los inmigrantes latinoamericanos, ¿no? Quizás esté hablando de Durán Barba, ¿puede ser? Pero ese era ecuatoriano. Por eso, digo, quizás esté hablando de él. No, claro. Por los males, digo, que causaron al país. Claro, está muy bien. Pero bueno, ahí es donde se empiezan a conjugar, ¿no? La clase, el lugar de origen, porque Durán Barba también venía de una clase poderosa, pero sí, a él le causó males. Y a nosotros Y a nosotros principalmente. también. No digo como está hablando de los males que le causa al país, Claro. quizás esté hablando de él. Claro. Pero bueno, más allá entonces de esto, la idea es que vamos de lleno a analizar cuáles son los cambios que se proponen del gobierno, ¿no? Y tomo los más importantes, ¿no? A partir de la publicación del decreto, cualquier extranjero condenado por algún delito podrá ser deportado, aunque la pena sea leve. Y acá también hay dos cuestiones para remarcar. Por un lado, como también ya lo advirtió el CELS, el CELS inmediatamente salió a hacer una comunicación en la que ponía varios puntos y en este, por ejemplo, lo que decía es
En la ley vigente eso ya existe. está. Digo, En obvio, el artículo por supuesto. 29, inciso C de la Ley de Migraciones, ya prevé que quienes tienen antecedentes o condenas superiores a 2 años no pueden venir, o sea, o van a ser deportados, ¿no? Y por otro lado, y esto a mí me parece como lo más importante, no sé si lo más importante, pero digo como un análisis más profundo y para plantear un puntapié inicial para seguir debatiendo, lo peligroso de construir un imaginario que iguala la inmigración con la delincuencia, ¿no? Claro. Porque vamos a ver que esto se repite en otros puntos propuestos en esta reforma y además que se construye en base, digamos, a ideas de sentido común que son fácilmente discutidas, contrastables con los datos de la realidad. Para que tengamos un ejemplo, de 111.000 personas detenidas en cárceles federales y provinciales que tenemos al día de hoy, solo 6.644 son extranjeras. Y de las cuales, o sea, de esas 6.644, solo 4.040 tienen una sentencia firme. O sea, hay otros 2.000 que, como saben en nuestra justicia que no funciona muy bien, están detenidos, pero tal vez no son culpables tampoco, ¿no? No está definido. Exacto. No tiene. Bueno, por otro lado, también, digo, en consonancia con el punto anterior, se va a prohibir la entrada a personas con antecedentes penales, de vuelta, ¿no? A similares Se contradice uno con imaginarios. otro. ¿Cómo? Se contradicen uno con otro. No, pero digo, también es esto de asimilar ese imaginario de que siempre el extranjero latinoamericano, remarquemos eso, ¿no? El extranjero latinoamericano es un delincuente, viene a robar, viene a delinquir, viene, ¿no? Sí, parecería asociarlo ser- directamente al narcotráfico. Exactamente. Totalmente. Exactamente. Claro. Bueno, otra de las cuestiones más importantes y que está siempre en boga y lo retoman acá para llevar adelante esta reforma es que en los hospitales públicos se cobrará por la atención médica a los extranjeros y acá Adorni alega que en el 2024 ese servicio generó, y me encanta esta frase, un gasto oneroso para las arcas públicas, ¿no? Claro. Parecería que ese gasto oneroso nunca se lo llevan los poderosos, Claro. sino los extranjeros que vienen. No los contratados por la propia familia, no, esos no. Los hermanos de Adorni no, no generan no. un gasto oneroso No. para nada, él tampoco, y sobre todo de vuelta, esto de contrastar con los datos reales. En Cava, desde que Milei asumió, se empezó a cobrar a las personas extranjeras, y en Cava, solo un 1% de las personas que se atienden son extranjeras. Entonces, de vuelta, o sea, ¿cuál es el sentido de implementar esto? Bueno, perdón por siempre remarcarlo, pero para mí no es más que para la tribuna. Hay hospitales que están cobrando ya, no la urgencia, pero sí los fines de semana, la atención. El Hospital Clínica, por ejemplo, tanto inmigrante como nacionalidad argentina, tienen que pagar para atenderse dentro de lo que es el sistema público. Día de semana no, pero Entiendo que eso va más por el lado Va- del Sí, financiamiento de la porque salud tienen pública. serios claro. problemas con los exactamente, para insumos. contrastar un poquito lo que Tienen- está diciendo Adorni en este sentido, ¿no? Claro, exacto. Tienen muchos problemas con los insumos en el hospital de clínicas. Claro, lo que pasa es que, perdón, y así seguís vos, pero el Hospital de Clínicas no es un hospital nacional, es un hospital de la Universidad de De la Buenos Aires. universidad, Posiblemente sea Sí. justamente por el desfinanciamiento. claro, Exactamente. porque dependen de nación. Que ahí me das el pie al cuarto punto. Estaba, Parece que estaba está todo, todo pensado. armado Todo, claro. esto. Obviamente. Y también lo relaciono con lo que decía Raquel, vamos al punto de la educación. Siempre, ¿no? Ahí vigente, tanto como lo de la salud pública. En esta reforma propuesta, las universidades públicas, y acá es importantísimo, podrán cobrar matrícula de los extranjeros con residencia temporal, ¿no? Y acá esto de podrán tiene que ver con esto de, bueno, ellos no pueden legislar en las universidades nacionales que son autónomas, pero el hecho de instar a que cobren, ¿no? Apretar a que cobren y, digo, Ya del lugarcito. claro, y además digo, con esta cuestión de que están tan desfinanciadas las universidades públicas Que lo van a nacionales, lograr. que bueno, yo te estoy dando ahí una posibilidad de que Claro. veas por dónde podés generar Sí. ingresos, ¿no? Igual, Ana, fue 5 días antes de las elecciones y al electorado porteño escuchar eso fue como
¿Dónde tengo que votar? Claro. Ya voto. Pero claro, por eso digo, a ver, no es que con esto estamos queriendo tampoco estigmatizar al electorado porteño y decir que es toda una misma masa Por homogénea, supuesto, pero no. es cierto que hay Es- una gran hay un cantidad de ese porcentaje. electorado que están a favor de Exacto. estas medidas, ¿no? Porque tal vez lo que uno lee, ¿no? Vos iniciabas con esa frase que es parte de ese comunicado y uno lo lee y le parece un horror, bueno, tenemos que saber, y como Sí. también venimos discutiendo, que hay una gran parte de la población que encanta piensa eso. que esta es la solución, Totalmente. ¿no? Yo lo que sí hay que por ahí como comentar esto que vos decías, Ana, al principio, objetivamente son mensajes para lanzarlo a campaña, para lanzarlo, para construir un sentido, porque entiendo que legislarlo objetivamente no pueden si no hay discusión dentro de las cámaras de diputados y senadores. Ellos, Adorni cuando salió a anunciar esto, dijo que iba a salir en el boletín oficial y que iba a ser por DNU. Por eso Todavía no salió. inmediatamente, todavía no salió, por eso inmediatamente pero los sembraron el organismos de estigma. derechos humanos salieron a discutirlo y a decir que esto no se puede legislar por DNU porque no es una cuestión de urgencia. Pero bueno, también venimos viendo que hay Creo una que realidad siempre- entre lo que sí se puede hacer o Sí, lo sí. que uno diría, ¿no? En un pacto democrático que se puede hacer y lo que ellos piensan que pueden hacer, que siempre están como corriendo los límites. Digo, probablemente saquen el DNU, lo instalen, después habrá que ir a la justicia, pero en todo eso... Se generó simbolismo. Exactamente, Se exactamente. generó simbolismo. Y aparte, si no sale, ya te estoy diciendo lo que van a decir. Van a salir con que el populismo no Los les cucas. permitió, que el negociado judicial con los inmigrantes y el curro y todo Sí, eso, sí. como pasa siempre, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Antes de ser personas, antes de ser ciudadanos somos personas, Eso. decía. Y todavía, bueno, esto yo creo que son grandes fracasos de la humanidad. Exacto. Todas estas formas de exclusión, creo que todas las formas de exclusión son los grandes fracasos de la humanidad. Hasta los elefantes que son, digamos, una especie diferente a la nuestra, tratan mejor a quienes castigan y les hacen un cerco del cual no se pueden mover, que vendría a ser casi una cárcel, y así todo no les niegan el contacto con su familia. Fíjense ustedes cuánto todavía nos queda para aprender de las otras especies. Muy, muy, muy cruel el ser humano, muy cruel. Sí, a ver, que yo creo que tiene que ver también con esta construcción, ¿no? Y personificación, construcción del enemigo interno, como ya en la historia de nuestro país nos tiene acostumbrado, ¿no? Esto de personificar quién expresa el mal en nuestra sociedad como si fuera una persona, y siempre esa persona o ese grupo poblacional son los más débiles, ¿no? Y como si la solución de esos males estuvieran ahí, ¿no? Entonces digo, me parece que tiene que ver con esto, de vuelta, con generar ese enemigo interno. Bueno, ¿quién es hoy, en este momento, el enemigo interno para este gobierno? Un montón de grupos poblacionales, pero entre ellos, incluidos los inmigrantes latinoamericanos. Y quiero remarcar esto de vuelta, lo de latinoamericanos, porque me voy un poquito más adelante, me salteo 2 puntos que proponen ellos, pero se viene haciendo un estudio también de cómo en las redes sociales, en donde sabemos que proliferan los discursos de odio, hay una instigación permanente, digamos, a discutir, a pensar que lo que fue el plan Patria Grande, en donde ahí se regularizó la inmigración de un montón de inmigrantes latinoamericanos, muy cortito, el plan Patria Grande estuvo en el medio entre que se legisló la ley vigente y finalmente se la promulgó, que yo les decía que pasaron esos 7 años. Como eso todavía no sucedía, entonces se llevó adelante este plan. Bueno, ahora en las redes sociales, esos discursos de odio, lo que vienen planteando es, obviamente, el kirchnerismo y todo lo mal que hizo en introducir a toda esta gente de países limítrofes y, en contraposición a eso, avalar, digamos, y sopesar positivamente la inmigración rusa. Circulan y proliferan un montón de
videos, imágenes en esto de, bueno, ahora las mujeres rusas vienen a tener hijos a nuestro acá, país sí, sí. y esa es la inmigración que necesitamos, ¿no? O de la antigua Europa Oriental, ¿no? Como todo el tiempo, entonces, focalizando y poniendo quién es el inmigrante, el extranjero que hay que expulsar. Bueno, ese inmigrante extranjero que hay que expulsar es, de vuelta, esto que decíamos, el delincuente, el que comete delito, que eso siempre está asociado al inmigrante latinoamericano, Claro, ¿no? si es morochito ya está garantizado. Exactamente. Cuando, y también esto es importante traerlo, como decíamos, ¿no? Hay mucha tela para cortar, hay mucho para discutir, pero hay algunas cuestiones básicas, los datos concretos, ¿no? Yo siempre digo, hay que ir a los datos. Y el primer dato que plantea esta cuestión de, digamos que según Milei, Argentina atraviesa una crisis migratoria, es que desde 1869 hasta el 2022, los nacidos en países limítrofes, el total de esa población que viene a nuestro país oscila entre el 2 y el 3%. Es decir, no aumentó esa cifra. Otro dato importante es que la cifra de inmigrantes de lo que fue la, digamos, gran oleada inmigratoria de principios del siglo XX y la que fue la década de 1990 tampoco aumentó. El cambio de vuelta, ¿cuál fue? Que los que ingresaron en principios del siglo XX fueron europeos y los que ingresaron en la década del 90 fueron de países limítrofes. Entonces, lo que cambia es la percepción de quién es ese otro que está viniendo y no ese otro en cuanto a la cantidad, ¿no? Y después pensaba también, y esto ya para tirar ahí, digamos, y molestar. Tenemos un mensaje desde el vivo de Instagram de Señal Primate. Juan Antonio Barreto nos dice: no hablemos de pacto democrático, la democracia no se pacta, simplemente se llega a un acuerdo. Nos comenta. Bueno, muy bien. Bueno, comentario, No, quería está bien, leerlo me quedo para. pensando. Sí. Está muy bien. Me quedo pensando porque también uno inmediatamente ingresa un mensaje y abrís 1000 ventanas, decir Sí, tanto claro. para hablar de eso. Un montón. Pero, Sí, sí, pero está muy bueno. bien y Muchas agradecemos tu gracias. mensaje. Bueno, pensaba esto, ¿no? Por otro lado, de vuelta, en lo que vamos rondando esto de quiénes son esos extranjeros que molestan, porque también, como lo ha dicho Marcelo en otros encuentros, en otros momentos, se implementó el RIGI y ahí justamente lo que se invita es a No que vengan molestaban. grandes inversiones Claro. extranjeras. O sea, ese extranjero No molesta. que viene, ¿no?, a llevarse todos nuestros recursos no molesta. El otro que es pobre, que es negro, que es pata sucia, como decíamos, todo entre comillas, por favor, ese sí me molesta, ¿no? Entonces, finalmente, para pensar, ¿no?, este imaginario en el cual se construyó nuestro país, Argentina, digo, me parece interesante, hoy 26 de mayo, un día después de, digamos, de recordar el 25 de mayo y lo que fue la revolución, de que se constituyó una nación, Argentina se construye con este imaginario del crisol de razas, ¿no? Sí, sí. Y más allá de que el concepto de raza hoy sea una categoría perimida, que ya se demostró que no existen, que las razas, digamos, no existen de verdad, me pregunto, bueno, ¿quién compone hoy ese crisol de raza, no? ¿Es verdad que aceptamos que somos un crisol de razas o en realidad somos profundamente xenófobos, ¿no? ¿En dónde quedó ese imaginario de esta Argentina que recibe a todos los inmigrantes, que de hecho están en el preámbulo de nuestra Constitución, y qué nos genera como sociedad estas reformas que se plantean, en donde, como bien venimos diciendo, si se plantean es porque hay una gran parte de la población que está a favor, ¿no? Si no, ni Sí, siquiera se pondrían en discusión. No son nada, como siempre no traigo ninguna verdad revelada ni ninguna, digamos, nada certero, sino preguntas para abrir y para generar el debate. Buenísimo, Ana Paula. Es excelente, buenísimo. Sí, excelente. Ana Paula. Y me parece que también, ya lo hablamos muchas veces, hay grandes logros de la derecha y de los grandes grupos económicos y del poder real en la Argentina. Por ejemplo, esto que vos estás diciendo, yo tengo toda mi familia, que inclusive mi primo más grande es italiano, y de ahí para arriba son mis tíos y mis tías, mis padres, ¿no? Todos italianos. O sea que somos una familia
inmigrante Inmigrante. por completo. Sí. Incluso, pero cuando nos juntamos, en algunos casos, en alguna de esas reuniones familiares, gente diciendo esto mismo que estás diciendo vos, hablando en contra de los inmigrantes. Que vos decís, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy escuchando lo que estoy escuchando? No se perciben a sí claro, mismos. Como pero pero yo pensaba esto que vos decías recién, que qué poder que tienen, que se logran esas cosas, ¿no? ¿Qué sé yo? Pues se logra que en Boca hablen mal de Riquelme, por ejemplo, cuando Riquelme igual- es el más grande ídolo que tiene Boca, o que, por ejemplo, no sé, pertenezco a una asociación ferroviaria y gente que trabaja en la asociación ferroviaria hablando bien de Menem o de Milei. Vos decís, tanto poder tienen. es el gran proceso de desidentificación Sí, de Latinoamérica. sí, sí, sí. Hay algunos libros, yo estuve en Perú y bueno, un escritor callejero me vendió uno de sus libros que estuvo mucho tiempo prohibido y está escrito a máquina común. Y yo tengo, creo que en alguna oportunidad te lo mostré, Marcelo. Sí, cuando sí, lo trabajó- tengo. lo tenés. Sí, sí. Y él planteaba que su gran lo prohibieron y dejaron de publicarle ese libro y otros. Ese libro directamente lo pudo editar una vez y después lo sacaron de circulación, entonces él se tomó el trabajo de imprimirlo, de escribirlo a máquina y imprimirlo. Y también lo hizo a máquina porque muchas de las modificaciones no estaban incluidas en el Google, porque si no, Google pasa a ser dueño. Eso también lo aprendí allá en Perú. Y él lo planteaba desde este lugar. El proceso de desidentificación, de pérdida de la autoestima de nuestra etnia, de la etnia americana, profundamente americana, ligada a su mansedumbre, ligada a no haber podido saber lo valioso que eran y que su ciencia, su tecnología, su modo de organizar su familia, su modo de pensar el cielo y la tierra y el mar, nunca fueron valorados primordialmente por ellos mismos, por nuestras etnias. O sea, nos costó mucho a nosotros, a todos los originarios. Yo tengo fuerte ascendencia comechingón, siempre lo digo. Mi abuela y mi mamá eran muy sabias y yo fui la primera en descalificarlas. O sea, yo fui la primera en ponerlo en duda, porque sabiendo que había gente que podía excluirte, y yo prefería estar del lado del fuerte, ¿sí? Como niña, como pequeña, ¿sí? También priorizar a los hermanos, tíos y parientes que eran rubios, digamos los descendientes de mi abuelo Leyes el español, y no de los que éramos morochitos, negritos, más parecidos a la raza comechingón. Hoy agradezco todo, pero esto multiplicarlo por las miles y millones de Raquelitas que andan por Seguro. ahí, y te das cuenta que lo primero que recuerdo que me dolió mucho, que mi mamá me contó, es que le obligaban a no nombrarse con el nombre que les habían puesto sus abuelos, sino con un nombre de origen europeo. Claro. Y ahí uno comienza a entender todo esto, de dónde está muy enraizado en América Latina, muy fuerte en América Latina, pero ha tenido su gran logro en África. Yo lo que creo en particular es que el gran logro que tiene la derecha históricamente en Argentina, más allá de que en algún momento ha tenido las armas en su poder, que ha impuesto por medio de la fuerza, su voluntad y demás, ha construido sentido, pero por sobre todas las cuestiones, en los tiempos que estamos viviendo actualmente, particularmente me da la impresión como que el campo popular está no solamente en crisis, y eso también es un problema, pero nosotros ampliamos esos mensajes. Sí. Cuando lanzan conferencias de prensa Adorni diciendo estas cosas, después la reproducción constante llega a todos lados. Sí. Objetivamente me da esa impresión. Porque aparte tampoco reproducimos esto, ampliamos esto y tratamos de cuestionar eso, porque tampoco tenemos respuesta nosotros de contrarrestar ciertas cosas, ¿no? Sí. Mira, Ana y Pablo, Raquel y yo tenemos un par de años más. Digo, pero no por experiencia ni nada por el estilo, un par de años más de edad. Entonces,
creo que Raquel, a vos nunca te habrá pasado de joven, de chica o de adolescente, que algún vecino o alguna vecina te diría así libremente voy a votar al Alzogaray. Jamás, porque no había vecinos que se les ocurriera, pero siquiera pensar que Alzogaray podía llegar a ser una opción para ellos. O era excepcional. Bueno, hoy nuestros vecinos votan a Milei o te dicen que eran de Macri. Sí. ¿Viste? Bueno, son, me parece que... Yo, perdón. Sí, no. Dale, sí. Que voy intentando tomar de cada uno y armar como una idea. No me quiero poner en modo docente, pero me es inevitable, pues lo soy. Entonces me parece que volver a algunos autores que son importantísimos para esto, ¿no? Y tomo lo que decía Raquel, bueno, tomo un poco de todo. Y para mí hay autores que son fundamentales, como por ejemplo los de la decolonialidad, no sé si los conocen, digo, Aníbal Quijano, bueno, Ábalos. Bush, bueno, digo, todas estas personas, estoy pensando en Aníbal Quijano en relación a lo que vos mencionabas, justamente lo que plantean es que la colonización fue un momento histórico, pero la colonialidad es una manera de ser que quedó instalada en nuestros cuerpos, Exacto. ¿no? Una manera de ser, de pensar y de mirar el mundo en donde Europa prima y se lo pone como, ¿no?, la superioridad y donde todo lo demás queda por lo bajo, ¿no? Entonces digo, no porque estos autores sean lo mejor, obviamente que hay un montón de cuestiones para analizar más actuales, Igual en pero cualquiera como de dice, ellos algo se desliza, ¿eh? para terminar, digo, como dicen en el Eternauta, lo viejo funciona, entonces me parece que está bueno volver a estos autores para pensar estas cuestiones, digo, que esto impacte, que sigamos pensándonos hoy, al 2025, que los inmigrantes latinoamericanos son lo peor, que Europa es lo mejor, que lo que hay que hacer es excluirlo, que son ladrones, que son delincuentes, que son narcos, que digo, todo eso tiene que ver con esta colonialidad que está instalada en nuestros cuerpos, en nuestras maneras de pensar, en donde por eso digo, ahí voy sumando todo esto, ¿no? Digo, Sí, seguro. en donde nosotros lo tomamos y decimos, bueno, lo que en otro momento nos parecía imposible, hoy decimos, sí, voy a votar a esta persona porque está representando mis ideas de que Europa es lo mejor, ¿no? Entonces, como esto, nuevamente, todo el tiempo se está repensando, redefiniendo y impacta de tal manera que hay algunas cuestiones en las cuales habíamos avanzado y que hoy tenemos que volver a discutirlas, ¿no? Y Volvemos Arturo- como para cerrar con lo que empezamos. Arturo Jauretche se lo planteaba en la década del 60, digo, las onceras, digo, es El la manual madre de de las todas las onceras cosas. argentinas. Bueno, yo les voy a lamentablemente Excelente. decir que el debate está espectacular, Sí. pero que no lo vamos a poder seguir hoy porque ya son las Feola, 8 de si la querés noche. venir a saludar, Ay, estás Feola, que hoy afuera. estuvo hecho un genio. Fue Hoy una nos dio pastillita también espectacular, muy con la Bueno, columna muy y de... espectacular la la columna columna de Ana. Ana, Ay, de Ana, muy excepcional, buena, ¿eh? sí. Gracias. Bueno, nos estamos yendo, nos vemos yo de mi parte dentro de 2 semanas, pero los voy a dejar en buenas manos con los muchachos y muchachas, así que nada, ¿quieren saludar? Pues están parados serios. Por supuesto. Y esperemos verte contento, Rojo. Eso, Deseamos bueno. Y además que lo que se le disfrutes. dé, ¿no? Sí, seguramente sí será. Muy bien. 52 años no son sopa. Gracias, nos vemos y nos escuchamos el lunes próximo.